Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión he invitado para platicar a alguien ya conocido por ustedes en este programa, que es el doctor Germán Gallegos Gutiérrez, a quien le he pedido que nos acompañara para platicar de varios temas de la evolución jurídica que ha sufrido nuestro país en las últimas 2 o 3 décadas. Cuáles han sido muy buenas, cuáles han sido malas, cuáles han sido ni buenas ni malas, sino que ahí se van. En fin, para esos temas y compartirlos con ustedes está Germán Gallegos. Gracias, Germán, por estar con nosotros una vez más, Pepe, con nuestro auditorio y nuestros amigos de Nombre de la Ley. al contrario, gracias por volverme a invitar. Se ha convertido para mí en una extraordinaria costumbre. Me siento de casa en este programa. Gracias a mi amigo José Elías Romero Apis por invitarme a este tema que me parece fascinante. Es un honor y un privilegio para mí estar contigo y poder llegar con todos tus millones de televidentes en este momento. Gracias, Pepe. Germán, le he dicho en muchas ocasiones de manera muy repetitiva a nuestro auditorio que el derecho, contra lo que muchas veces se piensa, es una ciencia muy dinámica. A veces hay la idea de que es una ciencia añeja, apolillada, que no cambia a lo largo de los siglos y que todas las cosas siguen siendo igual, pasando generaciones tras generaciones, y que en realidad es altamente dinámica. Y les he puesto un ejemplo que nosotros vivimos en carne propia. Desde que yo terminé mi carrera, hace ya algunos ayeres, al día de hoy he tenido que estudiar unas 5 veces mi carrera. La he tenido que estudiar unas 5 veces porque las leyes con las que yo estudié y las que vinieron inmediatamente después, ya no existen. En muchos de esos cambios yo fui quien participó, en muchos otros solamente he sido quien las ha recibido, pero le sucede también a los abogados jóvenes. Mis hijos, tus hijos, que estudiaron hace muy pocos años, ya no existen las leyes con las que estudiaron. La Constitución mexicana de hace un año ya no existe, ha cambiado. Un ejemplar de la Constitución del año 2016 hay que tomarlo con mucho cuidado y puede ser muy peligrosa, porque en muchas de sus disposiciones puede ser que ya haya sido modificada. Ahora bien, estos cambios, muchos han sido muy positivos, otros no los sentimos, son de esos cambios analgésicos o anestésicos que cambian mucho la vida de un pueblo, pero que en realidad no se notan porque son internos, porque son subterráneos, no porque sean clandestinos ni cosa por el estilo, sino porque están diseñados para otras cuestiones. ¿Qué nos podrías decir de estas reflexiones sobre el tiempo y la ley? Mira, Pepe, este comentario que tú acabas de hacer, tú y yo lo hemos hecho fuera de la pantalla, en cuanto al dinamismo de la ciencia que nosotros ejercemos. Me habías comentado, me decías, fíjate, Germán, que yo he estudiado la carrera 4, 5, 6 veces, ¿sí? Y cada año me tengo que sentar otra vez a estudiarla y me dices, ¿tú cómo lo sientes en tus especialidades? Definitivamente. Fíjate que existe una idea muy errónea entre aquellos que no son abogados, aquellos ciudadanos que lamentablemente no son abogados, en el sentido de que el derecho es una ciencia muy estática, que el derecho es algo así como una ciencia de roca, de piedra, que cuesta mucho trabajo moverla y que difícilmente sufre
variantes, difícilmente sufre reformas. Y yo te podría decir que nada, absolutamente nada más equivocado que eso. El derecho es la ciencia por naturaleza social. La sociedad, cualquiera, no solamente la sociedad mexicana, la sociedad de cualquier parte del mundo, es un ente que vive en movimiento todos los días. Absolutamente todos los días. Nuestra sociedad hoy no es la misma que el año pasado, que la de hace 5 años. O yo te diría, ni siquiera la misma del principio del siglo XXI. La sociedad evoluciona de una manera cotidiana. Y la ciencia que garantiza una convivencia armónica, justa, pacífica y sobre todo una convivencia que genere mejores circunstancias de vida, es el derecho. Por lo tanto, el derecho no se puede quedar atrás del cambio social. El derecho tiene que caminar, yo te diría algo más allá, Pepe, todavía. El derecho tiene que ir adelante. El derecho no puede ser simple y sencillamente una ciencia que en un momento dado castigue lo realizado, dirima una situación ya consumada. No, el derecho tiene que ir adelante, más adelante todavía que esos cambios tan vertiginosos de la sociedad. El derecho, en muchos de los casos, tú y yo lo sabemos, tiene que prevenir, tiene que prever acontecimientos que pueden darse, que pueden surgir. Yo recuerdo ahorita, para redondear este comentario, Pepe, hace muchos años, muchos años, yo leí un libro del maestro Novoa Monreal, seguramente tú también lo leíste, que hablaba de algo que es escalofriante, que decía el derecho como obstáculo al cambio social. Y se refería a él a que existen sistemas en los cuales la modificación de los elementos jurídicos, de las normas jurídicas, de las leyes que contienen estas normas, en muchas ocasiones es complicado, es difícil. Son esquemas de alguna manera un poquito más, yo diría, no tan ágiles, pero de ninguna manera podemos decir que el derecho es una ciencia estática. Yo te podría decir que es una de las ciencias más dinámicas que puedan existir, porque así tiene que ser. Claro, y sobre todo en un tiempo de cambios en la forma de vida, de cambios en la forma de concebir la vida, y de cambios, por lo tanto, en la forma de regular la vida. Veamos qué cambios vivimos de cerca en materia de conocimiento. Imagínate un médico que terminó su carrera hace 20 años. Un médico que por lo tanto es ahorita un médico joven, que tendrá entre 43 y 45 años de edad, y que si se dedica a la cirugía, pues hoy se opera de manera distinta que como él lo vio en la escuela. Así es. Que si se dedica a la medicina clínica, es decir, a recetar en su consultorio, yo te podría decir que el 80% de las medicinas que receta a diario no existían hace 20 años. Seguramente. No existían hace 20 años. Es decir, acaban de salir. Y si nosotros nos enfermamos de una gripa, lo que muchas veces sucede en las cosas más cotidianas, hoy es muy posible que el médico nos recete una medicina que el año pasado, en la anterior gripa, no nos había recetado. O sea, que nos cambie la prescripción porque apareció en ese año una nueva fórmula que ahora han preferido los médicos. ¿Y qué te puedo decir de un joven que terminó hace 20 años su carrera de ingeniero electrónico? Los aparatos electrónicos de hoy, vis a vis los aparatos electrónicos
de hace 20 años son de una mutación asombrosa, casi indescriptible. Es decir, un teléfono celular de hoy comparado con un teléfono celular de hace 20 años parece un aparato totalmente distinto. No se diga ya las comunicaciones complejas de las difusoras, de las televisoras, de la aeronáutica, de la astronáutica y de muchas otras cuestiones. ¿Qué hace el derecho para llevar ese ritmo de velocidad? Es decir, veo que también el profesionista del derecho está todos los días imaginando. En este programa muchas veces hemos hablado de normas que no existen todavía. Así es. Y que a lo mejor existirán un día, a lo mejor no. Hemos hablado de eutanasia, hemos hablado de controversias penales ante juez privado, hemos hablado de muchas otras cosas que pensamos que quizá vayan a existir un día. Unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero que hay muchos que lo están imaginando y hasta suponiendo cómo pudieran regularse. ¿Crees en eso? Mira, Pepe, yo creo que aquí habría que considerar algo, tú lo mencionaste en un principio, algunos de nosotros hemos tenido la fortuna, la suerte de participar dentro de la elaboración de esas leyes, otros han tenido la oportunidad como abogados litigantes, que también lo somos, de utilizar, en el sentido correcto de la palabra, esas leyes para defender los derechos de alguna persona, de algún cliente, y otros también han aplicado ese derecho en su calidad de juzgadores. Y saben perfectamente bien del dinamismo de esta ciencia. Hace cuestión de un mes o mes y medio tuve la oportunidad de platicar durante un seminario con legisladores federales de diferentes partidos. Me pidieron impartir unas charlas sobre el tema de las comisiones legislativas. Tú fuiste presidente de una comisión legislativa muy interesante. ¿Y cuál es la función de esa comisión legislativa? ¿Qué hacen esas comisiones? Y fíjate que platicaba yo con los legisladores, algunos de ellos nobles legisladores, otros ya con experiencia de haber participado en el Poder Legislativo en sus estados, también ya haberlo hecho en el Congreso Federal, de cuál es precisamente la responsabilidad que tienen los legisladores, precisamente cuando hacen un trabajo, cuando legislan. ¿Cuál es el fondo de esa responsabilidad? Pepe, tal vez se va a oír un poquito trivial, tal vez con esto de ninguna manera demerito el trabajo, al contrario, dejo muy claro y lo hago con un conocimiento para toda la sociedad. El Congreso fundamentalmente es pues, una fábrica de leyes. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esa es su obligación fundamental, ¿sí? No solo es una fábrica de leyes, es la única fábrica de leyes. Es la única fábrica. Es el único que puede hacer leyes. Así es. Entonces, es una fábrica de leyes que todos los días, fíjate nada más, qué cantidad de leyes, de reformas, en fin, de mutaciones estamos llevando a cabo todos los días, donde el legislador se pasa enteros los días en sesiones dentro de las comisiones legislativas y después discutiéndolos en el Pleno. Todos los días en este país, todos los días, estamos generando, ¿sí? Y estamos previendo en las leyes, en las normas, situaciones que en muchos casos, como tú lo refieres, todavía no ocurren en la sociedad, pero que seguramente habrán de ocurrir y que la ley tiene la obligación ya de prever desde este momento cómo se van a solucionar estas situaciones. Bueno, de ese tamaño es, yo te diría, la movilidad, y de ese tamaño es el dinamismo del derecho. Los legisladores hacen derecho todos los días. Alguien me va a decir por ahí, bueno, pues también los ministros de la Suprema Corte, los magistrados, mediante otra de las fuentes del derecho, que es la jurisprudencia, claro, ¿sí? Pero es cotidiano.
es de todos los días. Entonces imagínate que tenemos un grupo de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que todos los días están fabricando leyes. Y como tú bien lo dices, la única fábrica de leyes. Son los únicos, y está establecido en la Constitución, que pueden en un momento dado hacer leyes. Entonces, de ese tamaño es el dinamismo. Tú mencionas también algo muy interesante. Hay algunas leyes, Pepe, que impactan de una manera directa, ¿sí? Al consumidor, al ciudadano, que los abogados palpamos cotidianamente en nuestra tarea, en nuestra labor de estar asistiendo a los tribunales, de estar resolviendo alguna situación en el litigio. Y tú me dices, bueno, esas son las que se ven, se sienten de manera cotidiana, face to face. Pero hay otras que no por eso no son importantes. Son tan importantes o más muchas veces, que son las leyes que regulan y garantizan y vigilan la vida de las instituciones. Claro, las leyes orgánicas. Claro, claro. Las leyes claro, orgánicas. Tenemos que entender que todas las instituciones, absolutamente todas, están creadas por un principio de legalidad. Todas las instituciones tienen su origen, su génesis, en una ley. Y esa ley las regula, y esa ley las vigila, y esa ley hace que esas instituciones que finalmente van a garantizar nuestros derechos, lo hagan de la mejor manera. Entonces, probablemente esas leyes no las veamos, no las circulemos o no las sintamos de manera directa en el ciudadano, en su litigio, pero son tan importantes como las otras, porque regulan el actuar dentro de la legalidad de todas las instituciones. Vamos a una pequeñísima pausa y regresaremos para seguir platicando con Germán Gallegos sobre la evolución jurídica de los tiempos mexicanos. Continuamos con esta plática más que interesante con Germán Gallegos Gutiérrez. Mencionabas algo que quiero rescatar. Si nosotros hiciéramos una cuenta de lo que en un año reforma el Congreso de la Unión, contados por artículos, de artículos nuevos, de artículos reformados o de artículos derogados, pero que cada uno de ellos, para crearlo, para reformarlo o para derogarlo, implica un estudio, claro, un dictamen, claro, y una votación. Así es. Yo creo que el número, sin temor a equivocarme, y ojalá un día alguien nos ayude a hacer la cuenta, sería de 3 a 5 mil artículos por lo menos. De 3 a 5 mil artículos que han sido modificados, pero que, repito, estudiados. Esto, lamentablemente, no lo tenemos en un informe, porque dado el nivel de soberanía que tiene el Congreso, es la única autoridad que no rinde informes, ni rinde informes a nadie. Así es. Sus informes están publicados en la ley, precisamente, claro, en la propia ley, en el diario oficial, para que tengan validez, que son las leyes, que son las reformas o que son las derogaciones. Y luego se nos ocurre pensar que los diputados y los senadores no trabajan, ¿eh? Así es, así Pero es. si hiciéramos una cuenta, lo que pasa es que no informan. Todos los demás órganos de gobierno tienen su día de informe, que además como su día de fiesta. Así es, así es. Y tienen su obligación de informar. Porque tienen además obligación de informarle a alguien. Así es, por supuesto. De rendir un informe. El Congreso no le rinde informes a nadie. Así es. Y por lo tanto no tiene ceremonia ni fiesta de informe. Así es. Ni discurso de informe. Así es. Pero Así sí, es. pero sí es un cúmulo de trabajo impresionante. Quienes hemos sido legisladores y hemos pasado noches
en vela, sin poder salir de la Cámara, lo hemos sufrido en carne propia. Sí, fíjate que esa mención que haces, Pepe, es muy interesante. Muchas veces el ciudadano común, y vamos, esto es normal, no es su tema en cuanto a su desarrollo profesional. Piensan que el trabajo que a veces se transmite en los canales del mismo Congreso, de la televisora, es el trabajo legislativo, así de simple. A ver, pasen la ley y la votamos en el Pleno. Entonces, no, tú acabas de mencionar algo muy interesante. Es el proceso legislativo. Tú sabes perfectamente que una iniciativa de reforma, no simplemente la creación de una ley, de reforma a un artículo o a una fracción del artículo, implica un trabajo enorme. Un trabajo en donde tienen que participar, ¿sí?, muchísimos diputados dentro, ¿sí?, de las comisiones en las cuales están ellos integrados. Ahí empieza ese trabajo. Ya cuando ven las personas esa votación en el Salón Verde del Congreso, es porque ya lleva mucho tiempo ese trabajo legislativo. Entonces, como tú lo refieres, si estamos hablando de 3, 4, 5 o seguramente más, Pepe, es bien importante que el ciudadano mexicano sepa que su derecho, ¿sí?, que las leyes en su país permanentemente están buscando ser mejores. La ley siempre va a ser perfectible. No existe como tal una ley perfecta, pero sí perfectible. Y nosotros, en nuestra calidad de abogados, tenemos que impulsar permanentemente que cada vez el ciudadano tenga mejores leyes, más eficientes, más justas y sobre todo que garanticen su derecho a vivir mejor. Y el hombre, y sobre todo el hombre jurídico, tiene la idea esencial de que incluso su buena ley un día tendrá que cambiarla, un día tendrá que mejorarla, un día tendrá que actualizarla, un día tendrá que perfeccionarla. Es decir, que no existe todavía la ley perfecta que pueda suponer que va a durar para siempre y que, volviendo al inicio de nuestra plática, que pueda decir, ya me aprendí esta ley, ya la estudié y no volveré a estudiarla nunca más. Es decir, porque muy pronto quizá la estén modificando. Así es, así es. ¿Algo más que quisieras agregar, Germán? No, Pepe, bueno, pues otra vez darte las gracias por estar contigo. Es un privilegio como persona, como amigos y como abogado, compartir contigo una charla. Es un gusto y es un privilegio de verdad estar con alguien que conoce tanto y tanto de la ley y de la legalidad, que cuando tú me invites siempre estaré contigo en estas charlas, que es tan rico como este café que me estás invitando. Muchas gracias, Germán, por habernos acompañado, y a ustedes muchas gracias por habernos recibido en sus hogares, y nos veremos en la próxima.